La visualización de acordes consiste en que cuando nosotros estamos tocando una pieza somos capaces de comprender y ver los acordes que estamos tocando, ya sea que estos estén explícitos o no. Hoy vamos a ver la primera parte de la gavota número 1 de la suite BWV 995 de Johann Sebastian Bach. Por supuesto que si los acordes están explícitos es muy fácil verlos, pero el truco aquí es que cuando tenemos solamente algunas notas de los acordes, nosotros podemos hacer referencia a una posición de un acorde completo para poder comprenderlo mejor. Y así lo que yo busco con esto siempre es simplificar mi manera de pensar. Estoy buscando cómo ver estos acordes básicos que todos nosotros conocemos, los acordes mayores, menores, de dominante. También hay que incluir los semidisminuidos y disminuidos, pero con un grupo pequeño de acordes nosotros podemos visualizar muchísima de la música que estamos tocando. Vamos a empezar con esta pieza que está en la menor y como muchas de estas danzas, pues vamos a tener en la primera parte un movimiento de la tónica a la menor a la dominante, hacia mi mayor. Al final tenemos una pequeña modulación, entonces vamos a estar siempre pensando en estas dos tonalidades. Partimos de la menor y lo que voy a hacer es pasar por la primera parte y voy a irles explicando cómo yo veo estos acordes, algo muy sencillo. No voy a hacer análisis de números romanos, sino que voy a decir simplemente el tipo de acorde con el nombre popular y a partir de ahí luego se podría profundizar en el análisis de números romanos, pero por ahora lo voy a hacer así para que quede muy obvio. Vamos a hacer esta pequeña frase inicial. Aquí los acordes que yo estoy viendo son, por supuesto, la menor, los acordes que estoy viendo son la menor, re menor, sol mayor, do mayor, fa mayor, si semidisminuido, mi mayor y la menor. Ahora, esto no lo estoy haciendo únicamente en esta posición. Lo podemos traer aquí arriba y esto lo podríamos pensar así. La menor, cuando yo toco el primer compás, ahí está digitado con la media cejilla, pero yo estoy visualizando este acorde de la menor. Después tenemos esta posición. Aquí tenemos el bajo en re. Lo que yo estoy visualizando es esta posición. Ahí tengo la menor, re menor, que sobra decir que es re menor 7. En la música de Bach tenemos muchísimos acordes con séptima y con novena. Entonces aquí tenemos la menor, re menor. Aunque yo lo estuviera tocando con el re al aire aquí o aquí, yo estoy visualizando esta posición. Este acorde que tenemos aquí no es más que sol 7. Es casi explícito. Pero estoy seguro que tal vez algunos lo han tocado y no han pensado que es sol 7. Y este de aquí, do mayor 7. También tenemos un acorde con séptima, con esta posición de acá. De hecho, el video pasado hablé un poco sobre estas posiciones de séptima, novena. Aquí teníamos el la mayor 7, que lo estamos transportando aquí. Y es el acorde que estamos usando, el do mayor 7. La menor, re menor 7, sol 7, do mayor 7. Este es fa mayor. Todo este acorde de fa mayor, aunque toque únicamente estas notas. Este es el si semidisminuido, segundo grado. Bueno, dije que no iba a hablar de armonía, pero este es el acorde de si semidisminuido y mi mayor. Este está casi explícito. Y la menor.
De nuevo, la menor. Tarirán, re menor, tirarán. Sol 7, tararán. Do mayor 7, tararán. Fa mayor, si semidisminuido y mi mayor y la menor. Ven como tenemos algunos acordes casi explícitos, pero no están con toda la posición completa. Aún así, yo visualizo esa posición completa. Ahí casi que todos cumplen esa idea. Tenemos fragmentos, pero se pueden visualizar como acordes completos. Ahora avanzamos. Esto es la menor. Aquí, con el bajo en do. La menor. Yo lo visualizo desde esta posición. O también desde este la menor. Que sería la posición que viene como de sol mayor, pero convertido en acorde menor. Re menor. Aquí Bach hace algo muy interesante, es que él toca el acorde de re menor con dos notas y crea esta tensión. Hay que entender que estas dos notas son del re menor y después hace... Ven como el fa va al sol, el re baja al do sostenido, entonces se crea una tensión armónica. Re menor. Y yo todo esto lo visualizo como el re menor. Sol mayor. Y do mayor. Aquí también Bach hace lo mismo. El mismo modelo, el mismo diseño que hizo aquí, lo hace aquí. Esto es entonces do mayor. Todavía do mayor y ahora fa mayor. Yo lo visualizo desde esta posición de fa mayor. Ven que no tiene todas las notas, pero esa es la visualización. Aquí también hace el mismo diseño. Esa idea de tensión. Aquí la digitación sí cambia un poco, pero todo esto yo lo pienso como fa mayor. Este acorde, re 7. Y re 7 nos lleva a sol mayor. Y eso es lo que hace aquí, re 7. Aunque toque estas tres notas con el bajo en re, yo estoy visualizando esto. Este acorde de re 7. Cuando toco esto, estoy pensando en sol mayor. Aquí. Igual estoy tocando solamente 3 cuerdas, pero visualizo este acorde. Aquí todavía es sol mayor. Ven, aquí está el sol mayor, pero usa la séptima. Aquí es la única parte donde cuesta un poco visualizar una posición porque lo que está haciendo es el acorde de la menor 6 y este está un poco más complicado. Esto también me da pie para pues mostrar que no todo es siempre perfecto y que calza sin ningún tipo de obstáculo. Aquí tenemos que estirar un poco nuestro pensamiento y ver que este es un la menor 6, que va a funcionar como subdominante con la inversión. Este sí tengo que admitir que cuesta visualizarlo. Yo lo visualizo desde aquí, la menor con la sexta aquí arriba y luego la inversión, pero todavía es el mismo acorde. Este es un mi menor con bajo en si
Y es que aquí ya estamos modulando hacia mi, como les había dicho que la primera parte va a terminar en mi, aquí ya estamos modulando hacia mi, entonces este es la menor, este es el la menor, este es un mi menor con bajo en si. ¿Lo ven? Esta posición de mi menor, como un re menor, pero un tono arriba, con bajo en si, solo que no se usa este dedo, entonces se toca así, pero yo estoy visualizando este acorde menor. Después este lo visualizo como un la menor 7, aquí, igual la menor, o aquí la menor, con la séptima. Como antes teníamos la sexta, ahora tenemos la séptima. Todavía la menor, lo visualizo aquí. Estas dos notas las visualizo como si mayor. Tenemos las notas clave, el si y el re sostenido. Este es mi menor con bajo en sol. Este es el la menor 6. El si 7. Este lo visualizo aquí. Y vamos para mi. Curiosamente, Bach termina en mi mayor. Eso es lo que se llama una tercera de picardía. Estamos yendo hacia mi menor todo el tiempo y al final termina en mi mayor. Esta última parte, que es un poco más compleja, la voy a repetir. Aquí vamos a empezar, vamos a ver, podemos empezar en esta parte. Re menor, esta es la menor, re menor, sol, do, todavía do, ahora fa, todavía fa, todo esto es fa. Incluso esto yo todavía lo visualizo como parte de este acorde, estas dos de aquí. Re 7, sol mayor. Este es el la menor 6 con bajo en do, si menor con bajo en si, la menor 7, la menor, si mayor, mi menor, la menor 6, si 7 y mi mayor. Eso es bastante información, como siempre, estoy consciente de eso. Pero, ¿qué les puedo decir? Esta es la forma en que yo trabajo muchas veces la visualización de los acordes y me hace memorizar la música con una gran seguridad. Vean que ahora realmente no estoy leyendo, yo conozco la pieza por supuesto, pero no es que la toco constantemente y la revisé un poco, la he estado trabajando con un estudiante y la tengo en la memoria porque entiendo lo que estoy haciendo. Así que no estoy únicamente pensando en tocar mecánicamente. De hecho, recientemente que la trabajé con este estudiante, hicimos justamente este trabajo e inmediatamente algo hizo clic, sus ojos eran diferentes y ya estaba tocando la pieza, la tocó como 5 o 6 veces seguidas sin ningún error, porque estaba pensando en lo que estaba haciendo y simplemente pudo hacerlo con confianza, entendía lo que estaba haciendo. Esta es la gran diferencia entre tocar desde la repetición mecánica sin entendimiento y la repetición con entendimiento. Así que, como le dejé de tarea a él trabajar la segunda parte, les voy a dejar de tarea a ustedes que trabajen con la segunda parte. Empiecen a intentar de buscar los acordes. A veces son muy fáciles, a veces no son fáciles. A veces tenemos una o dos notas y solo la experiencia nos va dando esa confianza para entender cuál es el acorde. Otra cosa es que aquí ni siquiera estoy hablando de progresión armónica ni de función de los acordes, que esto es otro nivel todavía que nos ayuda a entenderlo mucho mejor. Yo aquí también entiendo esa progresión, pero no la voy a explicar para que el video no quede demasiado saturado. Sin embargo, esto es tan importante como entender los acordes. Pero espero que esto les pueda funcionar. Si esta teoría es muy complicada para ustedes todavía, yo siempre les recomiendo mi lista de videos que se llama Los fundamentos de la teoría musical, donde ustedes van a aprender las cosas elementales, porque ya todo lo que yo expliqué ahora es un nivel avanzado.
Así que no se sientan mal si los dejé muy atrás, es porque estamos hablando ya en un nivel avanzado y ustedes pueden entonces descargar este PDF, ver la lista de videos que yo tengo en el canal y pueden empezar a familiarizarse con esta materia. En el PDF van a encontrar un montón de ejercicios con las respuestas. Ahí ustedes pueden practicar y pueden empezar a dominar este tema de la teoría musical. Espero sus comentarios, cuéntenme si les gusta este tipo de análisis, porque para mí es una de las cosas que más disfruto hacer, así que espero que para ustedes sea útil también y empiecen a hacer este cambio mental y empiecen a pensar en acordes cuando sea posible y me cuentan a ver si es algo que les funciona, les interesa, les gusta y quieren aprender más a profundidad. Como siempre, les deseo una excelente semana, una buena práctica y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.